La noche estaba cargada de humo, alcohol y silencio incómodo. En un tablao pequeño, lejos de las cámaras y de los grandes teatros, una voz rota se alzó sin pedir permiso. No era una voz bonita. No buscaba agradar. Era una voz herida. Una voz que dolía. Así cantaba Rancapino. Así cantaba Alonso Núñez Núñez, cuando ya no quedaba nada que perder. Mientras otros artistas llenaban auditorios, él seguía cantando como si cada letra fuera un ajuste de cuentas con la vida. El público no sabía si aplaudir o guardar silencio. Algunos bajaban la mirada, otros sentían vergüenza ajena. Porque aquello no era un espectáculo. Era una confesión. Rancapino nunca fue cómodo para el sistema. Nunca aprendió a suavizar su cante ni a domesticar su verdad. En una industria que exigía sonrisas, disciplina y obediencia, él ofrecía crudeza, imprevisibilidad y un talento imposible de encajar. ¿Cómo podía triunfar alguien que se negaba a fingir? ¿Cómo sobrevivía un cantaor que cantaba como si se estuviera desangrando delante del público? Su voz era demasiado real para la radio. Su carácter demasiado libre para los despachos. Su vida demasiado desordenada para las portadas oficiales. Hubo un tiempo en que su nombre se susurraba con respeto entre los grandes. Se decía que tenía uno de los metales más puros del flamenco, que su cante venía directo de la tierra del hambre y de la calle. Pero algo se torció. Algo se rompió por dentro y por fuera. Y cuando el flamenco comenzó a buscar rostros vendibles y discursos aceptables, Rancapino quedó al margen, atrapado entre el mito y el olvido. ¿Cómo un talento tan profundo pudo quedar relegado a los márgenes? ¿Fue su carácter, su vida personal, o un sistema incapaz de aceptar la verdad desnuda? Hoy conocerás la verdad completa. Rancapino nació como Alonso Núñez Núñez en Chiclana de la Frontera, una tierra donde el flamenco no era un adorno cultural, sino una forma de respirar. Allí el cante se aprendía antes que las normas. Se escuchaba en las casas humildes, en los patios cerrados por el calor, en las tabernas, donde el vino corría más rápido que las promesas. No era un entorno fácil. La posguerra había dejado cicatrices profundas. El hambre, la precariedad y el silencio impuesto formaban parte del paisaje cotidiano. En ese contexto la música no era un lujo, era una necesidad, un refugio, a veces una única salida. Su familia pertenecía a ese mundo invisible que sostenía el flamenco desde abajo. Gente sin contratos, sin focos, sin reconocimiento oficial. El cante se transmitía de oído de generación en generación, sin partituras ni escuelas. Alonso creció escuchando voces gastadas por la vida. Voces que no buscaban aplausos, sino desahogo. Aquellas primeras influencias marcaron para siempre su manera de cantar. No aprendió a embellecer el dolor. Aprendió a decirlo tal como era. Desde niño mostró una voz distinta. No era limpia ni complaciente. Era áspera, profunda, cargada de una emoción difícil de explicar. En el barrio se decía que aquel chaval cantaba como un hombre viejo, que en su garganta había algo oscuro, algo antiguo. Nadie hablaba de técnica, hablaban de verdad. De una manera de decir el cante que ponía nervioso al que escuchaba, porque obligaba a enfrentarse a cosas que muchos preferían callar. La Chiclana de su infancia vivía entre la tradición y el miedo. El flamenco seguía siendo vigilado, domesticado por un discurso oficial que toleraba ciertas formas y castigaba otras. Se permitía el folclore amable. Se desconfiaba del cante crudo. En ese clima, crecer con una voz como la de Rancapino era casi una condena. No encajaba en los moldes, no sabía disimular. Y tampoco quería hacerlo. Su adolescencia transcurrió entre trabajos precarios, noches largas y cantes improvisados. No hubo una formación académica ni una estrategia de carrera. Todo fue intuitivo, instintivo. Cantaba donde podía. En reuniones privadas, en bares pequeños, en fiestas donde el cante era una excusa para sobrevivir un día más. Allí empezó a forjarse su carácter, orgulloso, indómito,
incapaz de obedecer reglas que no entendía. Ese temperamento que más tarde sería usado en su contra ya estaba presente desde el principio. Hubo pequeños momentos que marcaron su destino. Encuentros con aficionados que reconocían su talento y lo recomendaban en voz baja. Comentarios de respeto entre cantaores veteranos que veían en él algo excepcional. Pero también advertencias. Le decían que debía cuidarse, que el sistema no perdonaba, que el flamenco oficial exigía sacrificios que no todos estaban dispuestos a hacer. Alonso escuchaba, pero no cambiaba. No sabía fingir. No sabía callarse. El nombre artístico de Rancapino nació como nacen muchos apodos flamencos. De la calle, del entorno, de una forma de señalarlo diferente. Aquel nombre se convirtió en una identidad. En una máscara que no ocultaba nada, sino que lo exponía todo. Bajo ese nombre empezó a ser conocido en círculos más amplios. No como una promesa dócil, sino como una presencia incómoda, alguien que cantaba con una intensidad que desbordaba cualquier escenario. Mientras otros jóvenes soñaban con grabar discos y salir en televisión, Rancapino seguía anclado a su mundo. No por falta de ambición, sino por falta de adaptación. El éxito requería disciplina, control, una imagen vendible. Él ofrecía lo contrario, una vida desordenada, una voz imprevisible, un cante que no se podía recortar ni suavizar. Eso lo hacía auténtico, y al mismo tiempo peligroso para una industria que buscaba estabilidad. Así se formó el artista antes de ser famoso, entre la necesidad y el orgullo, entre la herencia y la rebeldía. Todo lo que vendría después estaba ya escrito en esos primeros años. La grandeza, el conflicto, la caída. Porque en el flamenco como en la vida, no todos los talentos nacen para ser protegidos. Algunos nacen para ser puestos a prueba. El ascenso de Rancapino no fue un camino recto ni luminoso. Fue irregular, lleno de curvas y silencios como su propio cante. No apareció de repente en los grandes escenarios, ni fue presentado como una promesa cuidadosamente construida. Su nombre empezó a circular de otra manera, de boca en boca, entre aficionados serios, entre cantaores que sabían reconocer la hondura cuando la escuchaban. Se hablaba de él con una mezcla de admiración y cautela. Admiración por su voz, cautela por su carácter. Cuando finalmente comenzó a pisar escenarios más visibles, lo hizo sin cambiar una sola nota de su forma de cantar. No suavizó el metal, no domesticó la emoción. Cantaba igual en un festival que en una reunión privada. Eso desconcertaba. En un mundo donde muchos adaptaban su cante al público rancapino, obligaba al público a adaptarse a él. Algunos quedaban fascinados, otros incómodos, pero nadie salía indiferente. Su presencia escénica era extraña. No buscaba agradar ni seducir. No había poses estudiadas ni discursos preparados. Se plantaba, cerraba los ojos y dejaba que la voz hiciera el resto. A veces, parecía que el cante se le escapaba del cuerpo sin control. En otras ocasiones dominaba el silencio con una autoridad inquietante. Esa intensidad lo convirtió en una figura singular dentro del flamenco de su tiempo. No era un artista para todos, era un artista para quien estuviera dispuesto a escuchar de verdad. Los primeros reconocimientos llegaron de forma fragmentada. Invitaciones a festivales especializados, participaciones en ciclos donde el flamenco todavía conservaba espacios de libertad. Allí Rancapino empezó a consolidar una reputación sólida entre los entendidos. Se decía que su cante tenía una verdad que ya no se escuchaba, que no imitaba, sino que continuaba una línea antigua casi primitiva. Esa fama, sin embargo, no se traducía automáticamente en estabilidad. El respeto artístico no siempre va acompañado de protección económica ni institucional. En ese periodo, el flamenco vivía una transformación profunda. Se buscaban nuevos públicos, nuevas estéticas, nuevas narrativas. La industria comenzaba a exigir artistas más previsibles, más controlables, más compatibles con los medios.
Rancapino quedaba en una posición ambigua. Por un lado, era valorado como un cantaor de enorme profundidad. Por otro, se le percibía como un riesgo. Su vida personal no ayudaba. Su carácter indómito tampoco. Cada actuación era una incógnita. Y el sistema no suele apostar por lo imprevisible. Aún así, hubo momentos de verdadero brillo. Actuaciones memorables, donde su voz parecía atravesar el tiempo. No eran noches de éxito comercial, sino de impacto emocional. El público especializado salía con la sensación de haber presenciado algo irrepetible. Esos momentos alimentaron su leyenda, una leyenda frágil sostenida más por la intensidad que por la estructura. Porque mientras otros construían carreras con pasos calculados, Rancapino avanzaba guiado solo por el instinto. Su nombre comenzó a aparecer junto al de grandes figuras. No como un igual en términos de fama, sino como una referencia de autenticidad. Se le citaba como ejemplo de cante puro, de resistencia, de una forma de entender el flamenco que no se plegaba a las modas. Eso le dio prestigio, pero también lo aisló. El reconocimiento venía acompañado de expectativas que él no estaba dispuesto a cumplir. No quería convertirse en símbolo de nada. Solo quería cantar. La relación con productores, promotores y organizadores fue siempre tensa. Rancapino no entendía de contratos complejos ni de estrategias de imagen. Desconfiaba de los despachos. Prefería el contacto directo, la palabra dada. Esa actitud chocaba con un entorno cada vez más profesionalizado. Lo que para él era coherencia, para otros era un problema. Y poco a poco esa fricción comenzó a pasar factura. El ascenso de Rancapino fue real pero incompleto. Alcanzó el respeto, pero no la protección. La admiración, pero no la seguridad. Estaba en la cima de una montaña sin barandillas. Cualquier paso en falso podía hacerlo caer. Y mientras el sistema observaba esperando señales de adaptación que nunca llegaron, su vida personal se volvía cada vez más inestable. El talento seguía intacto, la voz también. Pero el equilibrio era frágil. Todo parecía indicar que aquel ascenso construido sobre la verdad y no sobre la estrategia tenía un límite. Porque en un entorno que premia la obediencia, la autenticidad absoluta suele tener un precio. Y Rancapino estaba a punto de descubrirlo. Lo que hasta entonces había sido una fuerza, pronto se convertiría en el origen de su mayor conflicto. Pero lo que parecía gloria eterna, pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El conflicto no llegó como un único golpe seco. Llegó como una sucesión de pequeñas grietas que terminaron por romperlo todo. En el caso de Rancapino no hubo un escándalo televisado ni un titular escandaloso que lo expulsara de la noche a la mañana. Fue algo más silencioso, más cruel, una mezcla de censura informal, desgaste personal y abandono progresivo por parte de un sistema que ya había decidido que él no encajaba. Su carácter empezó a pesar más que su talento. Cada actuación era observada con lupa. Cada retraso, cada discusión, cada gesto fuera de lugar se acumulaba en informes no escritos. En un flamenco cada vez más institucionalizado, donde los festivales buscaban fiabilidad y los programadores evitaban riesgos, Rancapino se convirtió en un nombre incómodo. No porque cantara mal, todo lo contrario. Cantaba demasiado bien. Cantaba con una verdad que descolocaba. Y eso para muchos era peligroso. La censura no siempre necesita prohibiciones explícitas. A veces basta con dejar de llamar, con no incluir en carteles, con recomendar a otros artistas más fáciles de manejar. Poco a poco, Rancapino empezó a notar el vacío. Menos contratos, menos escenarios, menos oportunidades de grabar. Nadie le decía claramente que estaba fuera, simplemente dejaban de contar con él. ¿Cómo se enfrenta un artista a un enemigo que no da la cara? La presión afectó directamente a su vida personal. La inestabilidad laboral se mezcló con una forma de vivir ya de por sí desordenada. El alcohol,
Las noches interminables, la sensación de incomprensión comenzaron a pasar factura. Su voz seguía siendo poderosa, pero su entorno se desmoronaba. Algunos compañeros se alejaron, otros guardaron silencio. El respeto artístico no siempre se traduce en apoyo humano cuando las cosas van mal. Hubo actuaciones tensas, noches en las que el cante parecía una pelea contra el propio escenario. El público percibía algo distinto, una rabia contenida, una tristeza profunda. Rancapino no disimulaba. Cantaba desde la herida abierta. Eso hacía sus actuaciones aún más intensas, pero también reforzaba la idea de que era incontrolable. Los rumores crecían. Se hablaba más de su comportamiento que de su cante, y en ese cambio de foco empezó la verdadera caída. La industria flamenca, que había tolerado su singularidad mientras resultaba manejable, comenzó a darle la espalda. No hubo defensa institucional, no hubo un intento serio de comprender su situación. Simplemente se optó por apartarlo. El mensaje era claro, aunque nunca se pronunciara en voz alta: adaptarse o desaparecer. Y Rancapino no sabía adaptarse. Nunca había aprendido. La crisis alcanzó un punto crítico cuando su nombre dejó de ser sinónimo de prestigio para convertirse en advertencia. Se le citaba como ejemplo de talento desperdiciado, de artista que no supo cuidarse. Esa narrativa simplificaba una realidad mucho más compleja. Porque no se trataba solo de decisiones personales. También había un sistema incapaz de acompañar a quienes no seguían el camino marcado. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe? Rancapino seguía cantando, pero cada vez más lejos de los focos. En locales pequeños, en contextos marginales. Lugares donde el flamenco recuperaba su crudeza original, pero donde no había futuro profesional. Su voz, que antes era celebrada como patrimonio, empezaba a sonar como un eco de algo que el sistema prefería olvidar. Y mientras su leyenda crecía en círculos reducidos, su presencia pública se apagaba. Ese fue el verdadero escándalo, no un acto concreto, sino un proceso de expulsión lenta. Una crisis sin titulares pero devastadora. Un artista extraordinario enfrentado a la soledad, al silencio y a la sensación de haber sido traicionado por un mundo que se alimentó de su verdad y luego la rechazó. Lo peor aún estaba por llegar, porque después del golpe público viene siempre la batalla más dura, la que se libra a solas, cuando ya no queda nada que demostrar, ni nadie a quien convencer. Después del silencio llegó el vacío. No fue una caída repentina, sino un descenso lento, casi imperceptible desde fuera, pero devastador por dentro. Rancapino pasó de ser una voz respetada a convertirse en un nombre que apenas se pronunciaba. Los escenarios grandes desaparecieron, las llamadas dejaron de llegar. Y con ellas se fue también la sensación de pertenecer a algo. Para un artista que nunca había separado su vida del cante, aquello fue como perder la identidad. La falta de trabajo no solo afectó a su economía, afectó a su dignidad, a su autoestima, a la forma en que se miraba a sí mismo. El flamenco había sido su lenguaje, su refugio y su razón de ser. Ahora parecía darle la espalda. En ese contexto, los demonios personales encontraron terreno fértil. El alcohol dejó de ser una compañía ocasional para convertirse en una vía de escape. Las noches se alargaban, los días se confundían, y la voz, aunque seguía siendo poderosa, comenzaba a cargar con el peso de una vida sin estructura. Muchos interpretaron esa etapa como una autodestrucción voluntaria, como si Rancapino hubiera elegido desaparecer. Pero la realidad era más compleja. No se trataba solo de vicios o decisiones equivocadas. Se trataba de un abandono colectivo, de un sistema que no supo o no quiso sostener a un artista cuando dejó de ser rentable. La caída no fue solo personal, fue también institucional. Nadie diseñó un espacio para alguien como él, y sin espacio no hay futuro. Aun en los momentos más oscuros, Rancapino nunca dejó de cantar.
Cantaba en condiciones precarias, en lugares donde apenas había público, pero cantaba. Porque el cante no era una profesión. Era una necesidad física, una forma de seguir respirando. En esas actuaciones íntimas, lejos del juicio mediático, muchos aseguran que alcanzó algunos de sus momentos más intensos, sin filtros, sin expectativas, solo voz y verdad. No hubo una gran reinvención pública ni un regreso triunfal envuelto en titulares. La reinvención de Rancapino fue silenciosa, interior. Consistió en seguir siendo él cuando todo invitaba a rendirse, en aceptar su lugar marginal sin renunciar a su esencia, en asumir que el reconocimiento masivo quizá nunca llegaría, pero que la honestidad no se negocia. Ese fue su último acto de rebeldía. Con el tiempo, algunas miradas empezaron a cambiar. Nuevas generaciones de aficionados y artistas comenzaron a redescubrir su figura, ya no como una promesa fallida, sino como un símbolo de resistencia, de alguien que no se vendió, de alguien que pagó un precio alto por no traicionarse. Ese reconocimiento tardío no borró el dolor, pero le dio sentido. Rancapino no salió victorioso en términos convencionales, no acumuló premios ni estabilidad, pero tampoco se convirtió en una caricatura de sí mismo. Siguió cantando como siempre, con la misma aspereza, con la misma profundidad, con la misma verdad. Y en un mundo que premia la adaptación, eso ya era una forma de victoria. La caída había dejado cicatrices profundas, pero también había revelado algo esencial: que el valor de un artista no siempre se mide por su presencia en los carteles, sino por la huella que deja en quienes lo escuchan de verdad. Y esa huella, aunque invisible para el sistema, empezaba a ser imborrable. Hablar del legado de Rancapino es hablar de una herencia incómoda. No dejó una carrera ordenada ni un catálogo perfectamente clasificado. No fue un artista de cifras ni de celebraciones oficiales. Su legado es más difícil de medir. Vive en la memoria emocional de quienes lo escucharon, en el respeto silencioso de los aficionados verdaderos, en la influencia subterránea que ejerció sobre cantaores que entendieron que el flamenco no siempre debe ser amable. Con el paso del tiempo, su figura empezó a ocupar un lugar especial dentro del imaginario flamenco. No como una estrella caída, sino como un referente de autenticidad radical. Muchos jóvenes cantaores comenzaron a citarlo como ejemplo de cante verdadero. No por imitación técnica, sino por actitud. Por la manera de enfrentarse al escenario sin máscaras. Por cantar desde un lugar donde no hay concesiones. En un entorno cada vez más profesionalizado, su figura recordaba que el flamenco nació en la marginalidad y que al alejarse demasiado de ella, pierde algo esencial. Los aficionados más veteranos hablaban de Rancapino como se habla de una experiencia irrepetible. Decían que escucharle en directo era distinto a cualquier grabación, que su voz cambiaba según la noche, el ánimo, el lugar, que no había dos actuaciones iguales. Esa imprevisibilidad que tantos problemas le causó en vida se convirtió con el tiempo en parte central de su mito. Representaba un flamenco vivo, no domesticado, que se negaba a convertirse en producto. Su influencia también se dejó sentir en la forma de entender el fracaso dentro del arte. Rancapino rompía con la narrativa tradicional del éxito. Demostraba que se puede ser grande sin ser aceptado, que se puede dejar huella sin ocupar portadas. Para muchos su historia funcionó como advertencia y como inspiración al mismo tiempo. Advertencia sobre el precio de no adaptarse. Inspiración para quienes prefieren la verdad al aplauso. En la memoria colectiva, su nombre quedó asociado a una idea muy concreta. La de un artista que no supo o no quiso negociar con el sistema. Esa lectura, aunque simplificada, revela una verdad profunda. El flamenco oficial necesitaba orden, previsibilidad y control. Rancapino ofrecía caos, emoción y una honestidad que desbordaba cualquier marco. El choque era inevitable. Y con los años, ese choque se ha reinterpretado no como un error individual, sino como un conflicto estructural.
Los homenajes tardíos y los reconocimientos póstumos cuando llegaron lo hicieron con un tono distinto. No buscaban celebrarlo como triunfador, sino como símbolo, como recordatorio de que el arte auténtico no siempre encuentra su lugar en el momento adecuado, que algunas voces nacen para incomodar, y que el tiempo más justo que cualquier institución termina poniendo cada historia en su sitio. Para los seguidores que lo descubrieron tarde, Rancapino se convirtió en una revelación. Un nombre que no aparecía en los manuales, pero que explicaba mejor que muchos discursos qué significa cantar con verdad. Su memoria no se construyó desde arriba, sino desde abajo, desde la escucha atenta, desde la emoción compartida, desde la sensación de haber estado frente a algo que no se puede repetir. Así, su legado no es una estatua ni un premio, es una actitud, una forma de entender el flamenco como acto de resistencia, como expresión de una vida sin filtros. Y en ese sentido, Rancapino sigue presente. Cada vez que alguien canta sin preocuparse por agradar. Cada vez que una voz se quiebra porque no sabe hacer otra cosa. Cada vez que el flamenco recuerda de dónde viene y para qué existe. Rancapino nunca fue una estrella diseñada para brillar sin sobresaltos. Fue una voz nacida del conflicto, moldeada por la vida y puesta a prueba por un sistema que no supo qué hacer con tanta verdad. Mientras otros aprendieron a negociar su cante, él decidió no hacerlo. Y esa decisión marcó su destino. No le dio seguridad ni tranquilidad, pero le dio algo más raro, le dio coherencia. En un mundo que premia la adaptación, Rancapino eligió la fidelidad a sí mismo. Su historia no habla solo de un cantaor. Habla de una forma de entender el arte, de una época en la que el flamenco comenzó a transformarse en producto y dejó atrás a quienes no encajaban en el nuevo relato. Rancapino quedó fuera, no por falta de talento, sino por exceso de verdad. Porque su cante no se podía recortar. No se podía vender por partes. Había que aceptarlo entero. Y eso para muchos era demasiado. Hoy su nombre no ocupa titulares, pero permanece donde importa, en la memoria de quienes escuchan sin prisa, en el respeto de los que saben que el flamenco no siempre debe ser cómodo, en la influencia silenciosa que sigue viva en cada voz, que se atreve a cantar sin protección. Rancapino no ganó la batalla del éxito, pero dejó una huella que el tiempo no ha borrado. No fue una estrella fugaz. Fue un testigo incómodo de una verdad que el flamenco oficial prefirió no mirar de frente. Su cante sigue ahí como una herida abierta que recuerda que el arte, cuando es auténtico, no siempre encuentra su lugar. Y quizá por eso, precisamente por eso, su historia sigue siendo necesaria. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el próximo video en el primer comentario.